Los lencas. Los lencas son el grupo de indígenas más numeroso de nuestro país Honduras y es uno de los más antiguos de América Central. Los lencas son descendientes de una civilización precolombina que habitaba la región mucho antes de la llegada de los españoles. Aunque no desarrollaban ciudades tan grandes como los mayas o aztecas, los lencas tenían un sistema organizado y un conocimiento avanzado en la agricultura, la cerámica y el tejido. Se ubican principalmente en el occidente del país, en los departamentos de Intibucá, Lempira, Santa Bárbara y La Paz. Los lencas aportan mucha cultura en el país y uno de sus aportes más valiosos es la historia del cacique Lempira, que fue héroe, capitán de guerra y líder de esta etnia, de quien aún se habla con mucho orgullo. Aunque su lengua original se ha perdido en gran medida, algunos intentos de revitalización están en marcha. Los lencas enfrentan problemas de acceso a tierras, pobreza y discriminación, además de la amenaza de proyectos hidroeléctricos y mineros en su territorio. Aunque ellos enfrentan numerosos desafíos, su identidad sigue viva y sus luchas por la justicia y la conservación de su cultura continúan inspirando a otros pueblos indígenas en Honduras y en América. Garífunas son un grupo étnico afroindígena que habitan principalmente en las costas caribeñas, Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. Su cultura es una mezcla única de garífunas, indígenas y europeos. En Honduras, los garífunas se concentran en las regiones costeras, especialmente en los departamentos de Atlántida, Colón, Puerto Cortés. Los garífunas tienen una historia que empezó con los africanos, esclavizados que naufragaron cerca de la isla de San Vicente en el siglo XVII, y los indígenas caribes y arahuas, que ya habitan de la religión. Los africanos escaparon de la esclavitud y se integraron en el pueblo indígena, donde hubo nueva cultura. Los garífunas, también conocidos como caribes negros. Los Pish son uno de los pueblos indígenas más antiguos de Honduras, con una historia que se remonta a miles de años. Son un grupo de indígenas que también se conocen como payas, que habitan principalmente en las regiones montañosas del oriente de Honduras, específicamente en los departamentos de Olancho, Colón y parte de Gracias a Dios. Actualmente la población Pish es de aproximadamente 6,000 personas. Dado que su historia y origen, los Pish son un pueblo indígena que ha habitado las selvas y montañas del noreste de Honduras desde los tiempos precolombinos. Históricamente tuvieron una relación cercana con la naturaleza, siendo cazadores, recolectores y agricultores desde su subsistencia. Antes de la colonización, los Pish mantenían contactos comerciales con los otros pueblos indígenas de la región. Su ubicación es en las zonas montañosas y boscosas del departamento de Olancho y parte de Colón. Los desafíos que ellos se enfrentan es en la deforestación de sus territorios, también a la pérdida de su lengua y cultura, ya que esto es debido a la influencia, al crecimiento del español y también de la cultura dominante. Los misquitos. Los misquitos son un pueblo étnico indígena que habita principalmente en la zona nororiental de Honduras, exactamente en Gracias a Dios y Olancho. Aunque su origen es incierto, se cree que surgieron en el siglo XVII con la mezcla de los europeos, los indígenas nativos y los africanos. Se encuentran ubicados en el lugar conocido como La Mosquitia, desde la desembocadura del río Coco o Segovia hasta el río Tinto o Negro. En cuanto a la población, se estima que existen 53,000 misquitos en Honduras, con una población similar en Nicaragua. En cuanto al idioma, hablan el idioma misquito, que pertenece a la familia de las lenguas musulmanas, que sería una combinación entre el español, el inglés y las lenguas africanas. La economía. Los misquitos se dedican principalmente a la pesca, la caza y a la agricultura. Podemos decir que tienen una rica tradición oral y cultural, que incluye música, danza y comidas. El idioma Tahuaca es uno de los que pertenece entre las familias de lenguas misomalpas y son un elemento bastante importante de identidad cultural. Y el idioma español ha estado abarcando bastante terreno en el día a día.
El idioma tahuaca mayormente solo está hablado por sus miembros, que serían adultos y ancianos, y por esto mismo la cultura se está extinguiendo y la población está disminuyendo. Los tahuacas mantienen una rica herencia cultural que incluye una profunda conexión espiritual con la naturaleza. Su cosmovisión está centrada en el respeto y en la veneración de elementos naturales, como los árboles y los ríos, a los que se consideran sagrados. Son de carácter comunitario y también toman decisiones importantes por medio de la asamblea, que está conformada por la comunidad, que serían ancianos y líderes tradicionales. La deforestación causada por la tala ilegal de árboles ha tenido un gran impacto en el territorio de los tahuacas. Esta actividad ha sufrido en gran parte la biodiversidad de la que dependen su supervivencia. El pueblo tabaca lucha para defender sus tierras de la tala ilegal, la minería y la ganadería a gran escala. Buscan alianzas con ONG y movimientos indígenas para proteger sus derechos y su cultura. La preservación del río Patuca es fundamental en su lucha, junto con el ecoturismo y los proyectos ambientales que apoyan su forma de vida y su entorno natural. Los chortís son un grupo indígena de Honduras que se asocia principalmente a la cultura maya y a las civilizaciones que surgieron en el área de Mesoamérica. Históricamente, los chortís han vivido en la zona occidental de Honduras, cerca de la frontera de Guatemala, específicamente en Ocotepeque, La Paz e Intibucá, aunque hoy en día su número ha disminuido considerablemente. Acerca de las características principales está su historia y origen. Los chortís son descendientes directos de los mayas que habitaron esta región durante la época precolombina. Su cultura tiene raíces profundas en la civilización maya. Es por eso que se dice que su organización social, religiosa y costumbres están influenciadas por esta rica herencia. Entre otras características está el idioma. El idioma chortí pertenece a la familia de las lenguas mayas. Aunque el español es muy hablado y se ha considerado la lengua principal de las nuevas generaciones. Sin embargo, el chortí se sigue hablando, especialmente entre los ancianos, aunque al igual que las otras lenguas indígenas está en peligro de extinción debido a la falta de enseñanzas en las escuelas. Otro punto importante es su economía, que se basa en la agricultura de subsistencia, en la cual siembran maíz, frijoles, yuca y café, y es complementada por la caza y la pesca y la recolección de frutos silvestres. También participa en el comercio de artesanías y en actividades relacionadas con el ecoturismo, con el fin de buscar alternativas de ingresos que no dependan de la agricultura tradicional. También están los desafíos actuales como la marginación cultural, en el cual varios chortís están enfrentando la pérdida de su lengua y de su cultura, influenciada por la cultura dominante, la falta de educación y la falta de recursos. Los creoles son un grupo étnico afrodescendiente que se estableció principalmente en la región caribeña del país. Este grupo tiene una identidad cultural única que resulta de la mezcla de influencias africanas, indígenas y europeas, y su historia está ligada al periodo colonial y a la esclavitud en el Caribe. Su historia y origen: colonialismo. Los creoles son descendientes de africanos que fueron traídos a la región como esclavos, así como de europeos, principalmente británicos y franceses, que colonizaron partes de la costa caribeña. La llegada de los europeos, junto con la trata de esclavos, llevó a la creación de una población de mestizaje que se conoce como creoles. Su ubicación: los creoles se establecieron principalmente en las islas de Roatán, Utila y en partes del litoral de la costa norte, como La Ceiba. Históricamente, han sido una comunidad que mantenía una relación con el comercio, la agricultura y la pesca. Su idioma: los creoles en Honduras generalmente hablan inglés o un pidgin inglés conocido como creole. Esta lengua ha evolucionado con el tiempo y refleja las influencias de las lenguas africanas y del español. Sus desafíos en la actualidad son la pobreza y marginación. Al igual que otros grupos afrodescendientes en Honduras, los creoles enfrentan altos niveles de pobreza y exclusión social. Tienen acceso limitado a servicios básicos como salud, educación y empleo. Los pueblos autóctonos de Honduras continúan luchando por la preservación de su identidad, territorio y cultura frente a la presión de la modernidad, la globalización y la explotación de sus recursos naturales.
A pesar de los desafíos que enfrentan, estas comunidades siguen siendo una parte esencial del patrimonio cultural del país y sus demandas de reconocimiento, autonomía y protección de tierras siguen siendo temas críticos para el desarrollo inclusivo de Honduras. Es fundamental reconocer y valorar la riqueza de los pueblos autóctonos que aportan a la sociedad hondureña, promoviendo su inclusión y respeto en el contexto nacional.